Buenas tardes, estimados colegas. Una vez más con ustedes para poder compartir un tema muy importante en nuestro quehacer pedagógico. Colegas, nuestra labor docente es pues de mucha importancia y responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajar pues conociendo temas importantes. Para ello tenemos que actualizarnos de manera permanente. Por lo mismo que trabajamos con seres humanos, ¿no? Por lo mismo que trabajamos con seres humanos, quienes pues requieren una enseñanza actualizada. Eh, Nosotros como maestros somos los primeros que damos los primeros pasitos para que nuestros estudiantes o las personas o los seres humanos desarrollen una competencia adecuada. Es por ello, tenemos que ser docentes capacitarnos de manera permanente, de manera constante, actualizarnos de manera constante. Para ello también debemos agradecer al Centro de Investigación y Capacitación José Carlos Mariatti, quien promueve, ¿no? En capacitar a los colegas, a los maestros, para que ya al inicio del año inicie con un tema ya el docente bien fortalecido en las capacidades, en las competencias. Bien, maestros, entonces, también un tema muy importante como lo anterior. El tema son los procesos pedagógicos. A ver, me permiten, vamos a compartir la pantalla ya para continuar. Me comunican, colegas, si se comparte o no. Si visualiza, colegas, me confirmen, por favor. Sí, se Sí, se visualiza, puede. David. Sí, Muy bien, sí. muy bien, vamos a iniciar. Bien, el tema de hoy día es, colegas, procesos pedagógicos desde el enfoque por competencia en la enseñanza y aprendizaje según rúbricas. En la anterior ponencia se ha desarrollado evaluación formativa y la retroalimentación. Ambos temas son importantes que en cada actividad, en cada sesión de aprendizaje lo tenemos que aplicar, ¿no? Diariamente. Docentes del aula diariamente. Entonces, maestros, como siempre, también vamos a iniciar con algunos compromisos para tener una interacción responsable durante la ponencia. Ya sabemos esta parte, colegas, quiero reiterarles, mantener el audio apagado durante la ponencia, ¿no? Eh, Participar de manera activa cada vez que se pida la participación de los asistentes, ¿no? En esta parte, colegas, hay que interactuar de manera permanente, de manera constante, para poder también eh, salir de nuestras dudas. Seguramente hay colegas con buenas experiencias, algunos de repente colegas que recién egresados y tenemos eh, diferentes aprendizajes y eso debemos compartir. Es la única forma o el único camino, colegas, para poder seguir aprendiendo. Transcurso de la exposición, de la ponencia, seguramente va a haber dudas y estas dudas hay que colocarlos en el chat o hay algún aporte también hay que colocarlo en el chat. En algunos momentos vamos a ir revisando y vamos a también dando los alcances o también recogiendo algunas indicaciones, recomendaciones. En esta ponencia, nuestro propósito, colegas, es identificar los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje desde el enfoque formativo. Y el otro es identificar las rúbricas de desempeño en los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. Esto es lo que es enfoque formativo y las rúbricas van de la mano. Los tres procesos, proceso pedagógico, enfoque formativo, los desempeños o rúbricas de desempeño están articulados, ¿no? Nuestra sesión de aprendizaje. Entonces, por lo tanto, tenemos que conocer, tenemos que saber, ¿no? Cuando el director viene a monitorearnos, está todos estos que estamos mencionando, están articulados en la sesión de aprendizaje. Y si nosotros no conocemos,
no identificamos, no lo estamos aplicando adecuadamente. Por lo tanto, colegas, tenemos que identificar y conocer y aplicar. Porque hoy en día, pues, colegas, mensualmente se sube al Simón lo que es resultados de monitoreo y acompañamiento mensual, ¿no? Están solicitando ya. Por lo tanto, nuestros desempeños ya en el sistema figura, ¿no? Estamos en proceso, logrado, destacado, qué sé, ¿no? Entonces, para ello, colegas, tenemos que conocer. Bien, para poder nosotros saber más o menos los procesos pedagógicos, identificarlo, tenemos que ir también conociendo algunas definiciones precisas, ¿no? En ello, por ejemplo, conocimientos básicos para desarrollar las competencias de los procesos pedagógicos. Los procesos pedagógicos están pues estrechamente relacionados entre paradigma, enfoque y procesos pedagógicos. Estos tres elementos están articulados, donde los procesos pedagógicos responden a un enfoque y a su vez el paradigma y el enfoque al paradigma, ¿no? Entonces, estos tres elementos están pues relacionados, están articulados. Si nosotros no conocemos estos tres elementos importantes para en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, no estaríamos desarrollando adecuadamente una enseñanza, ¿no? En enfoque formativo. Bien, vayamos a lo siguiente. A ver, un momento, colegas. Algo que... Listo, muy bien. Entender la relación. Ahora vayamos a lo siguiente. Colegas, hemos escuchado paradigma educativo. Quisiera opiniones, la participación, levantar la manito. A ver, ¿qué es un paradigma? Vamos a escuchar, colegas, para poder, de repente, interactuar, recoger información. Podemos escribir también en el chat para poder revisar. Vamos, colegas, hay que atrevernos, hay que ser atrevidos. Buenas tardes, maestros. Un Adelante, maestro. paradigma es un modelo, es un ejemplo. Muy bien, es un modelo, un ejemplo. Muy bien. ¿Alguien más? Un modelo. Excelente. Bien, vamos analizando, vamos viendo. Maestro, buenas tardes. Es un modelo, un ejemplo, en este caso, a seguir las prácticas educativas, ¿no es cierto? Excelente, maestra. Muy bien, ahí vamos a definirlos. Dice, es un conjunto de conceptos, valores, esquemas teóricos, técnicas, procedimientos propuestos por un grupo de científicos, ¿no? En este caso, en el sector de educación, ¿quién nos propone? Vygotsky, Piaget, Ausubel, Brunner y otros teóricos más, ¿no? Para solucionar un problema, ¿no? Para buscar solución a un problema. Colegas, la siguiente pregunta. ¿Nosotros con qué paradigma estamos trabajando? ¿O el Ministerio de Educación qué paradigma nos propone? Constructivista. Muy bien, constructivista, alguien, hay que completarlo, esa palabrita, constructivista, muy bien. Alguien nos podría, de repente, socioconstructivista, muy bien, ¿no? En el chat consideraron socioconstructivista, excelente, colegas, ¿no? Efectivamente, el Ministerio de Educación nos propone el desarrollo del paradigma socioconstructivista. Estamos trabajando con el paradigma socioconstructivista propuesto ¿por quién? ¿Por quién autor? Propuesto por Vygotsky.
Entonces, nosotros estamos trabajando en un paradigma socioconstructivista, ¿no? Nosotros estamos siguiendo el esquema teórico de socioconstructivista, ¿no? Para poder formar estudiantes competentes, seres humanos, seres o personas competentes. Muy bien. Todo paradigma, sea constructivista, conductista, tradicional, se analiza en tres ámbitos, ¿no? Estos tres ámbitos están comprendidos entre el aprendizaje, se entiende la enseñanza y el aprendiz. Entonces, ya hemos pasado lo que es conductista, tradicional, estamos ahorita constructivistas, socioconstructivistas. Entonces, de cualquiera de estos paradigmas se enfoca en aprendizaje, enseñanza, aprendizaje. ¿Y qué es aprendizaje? En aprendizaje es la construcción de habilidades, conocimientos y actitudes, valores y conductas que surge de la relación de los saberes y los nuevos conocimientos. Y la enseñanza lo realiza o es el proceso por el cual se apoya, se orienta al estudiante en la construcción del conocimiento. En este caso es el rol del docente como mediador, ¿no? El aprendiz son los estudiantes, ¿no? Deben ser activos, conscientes que pueden construir su propio conocimiento a partir de la interacción social, ¿no? Y aprender haciendo. Según nuestro paradigma, hoy en día estamos enfocados en aprender haciendo nuestros estudiantes. Muy bien. Entonces, maestros, ya sabemos con qué paradigma estamos trabajando para desarrollar el proceso pedagógico. Vayamos a lo siguiente. Enfoque. A ver, seguimos también interactuando, colegas. ¿Qué es el enfoque? Muy bien, aquí hay un aporte, ¿no? Socioconstructivista por descubrimiento. Efectivamente, ¿no? El estudiante debe descubrir, debe reflexionar de su aprendizaje. Excelente. Vamos a también a recibir de repente opiniones sobre el enfoque, colegas. Vamos a participar, vamos a ir participando, vamos analizando entre todos y así vamos a entender. Muchas veces cuando estamos en el aula o nos monitorean con qué enfoque estamos trabajando, con qué paradigma, no sabemos responder. Hacemos nuestra sesión, ah, una sesión magistral y no sabemos con qué enfoque muchas veces estamos trabajando o con qué paradigma, ¿no? A ver, colegas, ¿con qué enfoque estamos trabajando? ¿O qué es un enfoque? Muy bien. El enfoque es un camino, una ruta que explica y orienta los procesos para lograr un resultado, e involucrando una serie de métodos, técnicas, procedimientos, estrategias para ir por esa ruta, por ese camino, para lograr un desarrollo competente, ¿no? Un aprendizaje por enfoque, por competencia. A eso nosotros decimos, ¿no? El enfoque, ese es el concepto del enfoque. Ahora, ¿con qué enfoque nos ha propuesto el Ministerio de Educación? ¿No? Aquí nos Enfoque dice por competencias. enfoque por competencia. Muy bien. Entonces, ya sabemos, ¿no? Nosotros trabajamos con paradigma socioconstructivista, ahora estamos trabajando con enfoque por competencia. A estos dos elementos, tanto enfoque como paradigma, va a responder los procesos pedagógicos que nosotros desarrollamos, ¿no? Muy bien, colegas. Entonces, nos dice enfoque por competencia. El Ministerio de Educación ha adoptado desarrollar el enfoque por competencia. ¿Y qué será un enfoque por competencia, no? ¿O por qué decimos competencia, no? Es donde el estudiante combina un conjunto de capacidades a fin de resolver un problema o lograr un propósito específico en los estudiantes y determinar actuando con pertinencia y sentido ético, ¿no? Entonces, esto es un enfoque. Entonces, el enfoque por competencia es que el estudiante o la persona solucione un problema, ¿no? Combinando diferentes capacidades.
Ahora, los procesos. Vamos a hablar transcurso del desarrollo de las actividades, lo que son procesos. Aquí vamos a hablar primero la definición, ¿no? Procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de manera intencional, con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo al estudiante, ¿no? También nos dice son recurrentes de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y a los propósitos. Entonces, los procesos pedagógicos son permanentes, recurrentes, ¿no? Durante todo el proceso de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Está plasmado de manera intencional en las sesiones de aprendizaje. Muy bien, colegas. Hemos llegado aquí a los procesos pedagógicos. Estos procesos pedagógicos maestros tenemos que saber de memoria, ¿no? Así como Padre Nuestro, Ave María, tenemos que tenerlo de memoria nosotros, ¿no? Saber cuáles son los procesos pedagógicos que debemos considerar en las sesiones de aprendizaje. Porque a través de estos procesos pedagógicos vienen los monitoreos, ¿no? Si nosotros hemos analizado las rúbricas de desempeño docente, todo está articulado dentro de estos procesos pedagógicos. Es por ello que debemos tener en cuenta, tenerlo de memoria, o de repente retroceder, ¿no? A lo que era la educación tradicional, ¿no? Aprenderse, memorizarse, en qué, ¿no? Saber cuáles son los procesos pedagógicos, ¿no? Retroceder, ¿no? Muy bien, entonces, avanzamos. Vamos a observar aquí una ilustración de algunas imágenes donde quisiéramos también participar, ¿no? Quisiéramos participar, colegas. Vayamos ahí, observemos esta imagen, colegas, y vayamos escribiendo en el chat. Muy bien. Podemos escribir en el chat o podemos participar. Muy bien. Primero vamos a analizar. En esta ilustración nos muestra, dice, a un ingeniero hidráulico que al intentar colgar su título universitario en su biblioteca colmada de libros, ¿no? Quiere decir que hay bastantes libros, que seguramente ha leído todos estos libros, le ha dado al tubo de cañería y el agua está inundando la habitación. Ya, estamos viendo que hay inundación, por ahí ha chancado clavo y le dio en el tubo y ya está mojándose los libros, la inundación, el título, todo, ¿no? Colegas, ¿qué podemos reflexionar sobre esta situación? ¿Qué reflexión nos da? Posiblemente que todo ese libro de su biblioteca ha leído, ¿no? El ingeniero. Buenas Se ha tardes. graduado. Buenas tardes, maestro. Bueno, en la ilustración, a mi parecer, podemos ver que tiene el título, tiene la biblioteca, aparentemente es una persona súper capacitada, pero a veces podemos conocer mucho, pero si no lo llevamos a la práctica es donde vamos a ver que nuestras fortalezas son nuestras debilidades. En este caso, aparentemente es un gran profesional, pero llevado a la práctica, pues hay una falla, que es algo irónico. Todos los conocimientos no valen de nada si es que no lo aplicas en la vida diaria. Es mi reflexión. Puede ser, puede ser erudito en conocimientos, pero en la práctica se ve, en la cancha se ve lo que realmente nosotros hemos aprendido. Es lo que puedo opinar. Excelente, maestra. Gracias. Y vamos a leer también, aquí hay buenas participaciones en el chat, ¿no? Nos dice mucha información, pero no fue capaz de resolver un problema. Muy bien, excelente, ¿no? Se ve que el conocimiento no se pone en práctica, deja de ser útil. Muy bien. El señor es ingeniero hidráulico, pero no ha puesto en práctica sus competencias, habilidades, conocimientos.
Muy bien. Persona frustrada al no poder solucionar el problema. Excelente. Su aprendizaje fue solo teórico. Muy bien. Estaba frustrado, pero no empleó sus habilidades. Le falta poner en práctica sus conocimientos. Cada profesional tiene sus saberes y cada profesión tiene sus conocimientos en su área. Es mejor la práctica que la teoría. Excelente. Muy bien, maestros. Gracias por su participación, colegas. Eh, Efectivamente, ¿no? Entonces, eh, el ingeniero será competente, No, no lo es competente, no es competente. ¿no? Y eso lo justamente pasaba, ¿no? Ah, con la educación tradicional, ¿no? Todos sabíamos de memoria, si quieres dar una evaluación, sacabas 20, y, pero en la práctica teníamos miedo a enfrentar, ¿no? Con la educación tradicional teníamos miedo a enfrentar, teníamos miedo a equivocarnos, ¿no? Hoy en día, lo que es el enfoque por competencia ya se está desarrollando en algunas universidades también. ¿Cómo nos damos cuenta, no? Cuando vienen las evaluaciones, ya no vienen, pues, no como un sí o un no, no, vienen con casos, ¿no? Para que el estudiante analice, lea y resuelva, ¿no? Entonces, ya están en algunas universidades aplicando lo que es educación por competencia. Muy bien, colegas, ilustrando esta imagen, vamos a continuar aquí un poquito comparando lo que es educación tradicional y socioconstructivista, ¿no? ¿Cómo era la educación tradicional, ¿no? Saberes transmitidos por el docente mecánicamente sin transformación en el objetivo general ni en los específicos. Ahora, lo socioconstructivista ya también nos dice construcción del saber en su día a día para transformar su entorno por competencia y la utilización de su creatividad y reflexión. Si nosotros retrocedemos a la imagen anterior, ¿no? Ha leído muchos libros, sabe muy bien, tiene buenos conocimientos, pero no es competente. O sea, el competente tiene que solucionar un problema, ¿no? Tiene que enfrentar a una situación, tiene que tener retos para dar solución a un problema. Entonces, no tener conocimiento y no saber enfrentar a un problema, ¿no? Educación tradicional nos dicen, era teoría de la información, el docente es el único que maneja los conocimientos. En constructivismo nos dice, se busca la interacción del individuo con el medio ambiente y formación de grupos de trabajo. En tradicional, el alumno no participa, está prohibido participar, ¿no? Actualmente se construye el conocimiento activamente, ¿no? El estudiante va a hablar, ¿no? Puede desplazarse, ¿no? Pues debe manipular, el estudiante debe refutar y así va a aprender. El aprendizaje es un modelo cerrado, implica un camino de comportamiento, ¿no? Un cambio de comportamiento. Actualmente el aprendizaje es la construcción del conocimiento. El estudiante construye su conocimiento. Obviamente con el acompañamiento, el monitoreo del docente. Tradicional nos dice estructura rígida en el desarrollo de las actividades, entrega de saberes, ¿no? Solamente nos daban el conocimiento el docente, ¿no? Actualmente es estructura de aprendizaje, saber ser, saber hacer, saber convivir. Entonces, aquí nos manifiesta que el estudiante debe aprender en la sociedad, saber convivir con la sociedad, ¿no? Concentración en aprender el conocimiento transmitido repetitivamente, ¿no? Búsqueda individual de conocimientos para compartir, ¿no? Para compartir con sus compañeros. Alumno con conocimiento y no proactivo. Individuo sin temores a los cambios y retos. Entonces, colegas, en ambos modelos pedagógicos, sea tradicional o socioconstructivismo, se debe trabajar de la siguiente manera, ¿no? Preguntarnos, ¿no? ¿Qué enseñar? ¿No? En este caso hablamos del enfoque, cómo enseñar, hablamos de la metodología. Muy bien, aquí estamos comparando, porque para poder nosotros entender lo que son los procesos pedagógicos,
¿no? En lo tradicional, netamente, no hay un proceso pedagógico, ¿no? Habrá, pero de manera tradicional, ¿no? Solo va a desarrollar el docente, ¿no? En lo socioconstructivismo, sí hay un proceso pedagógico. Y aquí también vamos evaluando lo que es la evaluación tradicional y evaluación formativa, ¿no? ¿Qué se evalúa? Conocimientos, contenidos, lo que es la memorización en tradicional. En formativa, competencias, uso de combinado de capacidades. ¿Cuándo se evalúa? En tradicional, siempre al final de la sesión, ¿no? Unidades o bimestre. En cambio, en evaluación formativa es durante todo el proceso de la enseñanza. Es de manera permanente la evaluación. ¿Cómo se evalúa? Aplicación de pruebas para obtener notas o calificaciones, ¿no? En evaluación formativa, recoge y análisis de evidencias a través de criterios. ¿Para qué se evalúa? En tradicional, para determinar quién aprueba o quién desaprueba. ¿Quién pasa de grado? ¿Quién no pasa de grado? Y en evaluación formativa, identifica el nivel de desarrollo de las competencias. Brinda ayuda pedagógica para poder avanzar a un nivel superior, ¿no? ¿Quiénes conocen qué y cómo se evalúa? En tradicional solamente sabe el docente. Y este tipo de evaluación hasta el momento algunos colegas estamos aplicando, ¿no? Por eso es importante saber todo lo que es el proceso pedagógico. Ahora, en evaluación formativa, ¿a quiénes conocen? Docentes, estudiantes. Saben cómo se va a evaluar. Por eso, en las rúbricas, una de las rúbricas dice, comunica los criterios de evaluación. Entonces, si el docente al inicio ha comunicado cuáles son los criterios, cómo se va a evaluarse al estudiante, quiere decir que tienes logrado o destacado, ¿no? Si el docente no ha comunicado, ¿cómo va a retroalimentar? ¿No? Eso nos vamos más adelante, vamos a hablar, vamos a ver las rúbricas, ahí nos precisan, nos indican las rúbricas. Creo que en la ponencia anterior también llevaron sobre el desempeño docente con las rúbricas, ¿no? Entonces seguramente hay colegas que ya conocen, ¿no? ¿Con qué instrumento se evalúa? En tradicional se aplicaba lo que son las pruebas escritas orales, ¿ya? En lo formativo, diversos instrumentos se evalúan, ¿no? Por ejemplo, las rúbricas, registros anecdóticos, lista de cotejo, ficha de observación, ¿no? Diferentes instrumentos se utilizan. ¿Qué tipo de retroalimentación ofrece? En lo tradicional no hay retroalimentación, ¿no? Solo elemental, el docente da la respuesta, ¿no? Este está bien, este está mal, ¿no? Así no es, ¿no? Mal, bien, mal, nada más. En cambio, en lo formativo, la retroalimentación es por descubrimiento y reflexión. Por eso anteriormente decían alguien por descubrimiento, ¿no? Entonces, la retroalimentación tenemos que plantearle preguntas donde el estudiante puede, a través de esas preguntas, puede descubrir la respuesta, lo correcto, ¿no? Y puede reflexionar de su aprendizaje, tanto el docente también puede reflexionar de su proceso de enseñanza. ¿Qué emociones cuáles son las emociones que les da a los estudiantes? Miedo y frustración, ¿no? Cuando dice evaluación, entre lo tradicional, el estudiante está preocupado, triste, ¿voy a aprobar o no voy a aprobar? ¿No? Y esto, colegas, se sigue aplicando en algunos docentes, en algunas instituciones educativas, ¿no? De repente, porque aún todavía no estamos manejando, no estamos aplicando muy bien lo que son los procesos pedagógicos de enseñanza por enfoque por competencia, ¿no? Es por ello, ¿no? En cambio, en evaluación formativa, las emociones que muestran es la confianza y superación. El estudiante tiene ganas de superarse, tiene más confianza porque identifica sus errores y sabe cómo va a reflexionar y lograr su aprendizaje. Muy bien, colegas. Entonces, el enfoque por competencia resuelve problemas, ¿no? Hoy en día enseñamos que el estudiante resuelve problemas, ¿no? Para que logre sus propósitos a través de retos y desafíos.
Eso es lo que es el paradigma socioconstructivista que nos permite, ¿no? Que nos dice que debemos enseñar a los estudiantes que resuelvan problemas. El aprendizaje al inicio es interpersonal, nos dice, y luego es intrapersonal. O sea, quiere decir que el estudiante primero pueda aprender con la sociedad, con los compañeros, en la relación con otros amigos, la familia o el docente, ¿no? Luego es intrapersonal, ¿no? Solo. Muy bien. Sesiones de aprendizaje. ¿Qué es una sesión de aprendizaje? Colegas, una sesión de aprendizaje serán los procesos pedagógicos. Mm, Una sesión de aprendizaje será eh, los procesos pedagógicos. Sí, dice acá el maestro, nos dice sí. A ver, ¿alguien más? La definición dice, son actividades diseñadas y planificadas para un determinado tiempo durante el cual el estudiante realiza ciertas actividades que le permiten a desarrollar las capacidades, las competencias curriculares y de ese modo aprender ciertos conocimientos. ¿Y qué son las rúbricas? Dice, las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre el rendimiento, indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes. Muy bien, colegas. A ver, vamos a ver, ahí estamos viendo que están escribiendo, colegas. Sí, dice, sí, también, ya. La maestra Elena dice sí, la maestra Jessica, sí. Celi, sí, sí, maestra. Muy bien. Eh, a ver, si es proceso pedagógico o no es proceso ya. Bien, colegas. Una sesión de aprendizaje es un instrumento donde se organiza la información, las actividades del día. Dentro de la sesión de aprendizaje están los procesos pedagógicos. Entonces quiere decir que no es, ¿no? No es. Pero dentro de la sesión de aprendizaje están los procesos pedagógicos, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que contiene una sesión de aprendizaje, el título de la sesión. El título de la sesión no está dentro de los procesos pedagógicos, pero es parte, ¿no? Los datos informativos, ¿no? Propósito de aprendizaje, está considerado competencias, capacidades, desempeños, criterios de evaluación, producto. El estándar puede que esté o no, pero tenemos que saber, colegas, a qué estándar voy a poder enfocar con la actividad que voy a programar. Los enfoques transversales, sí tiene que estar, ¿no? Los momentos de aprendizaje. Dentro de los momentos de aprendizaje están los procesos pedagógicos. Dentro de los momentos de aprendizaje, ¿no? Evaluación del aprendizaje tiene que haber. También considerarse los recursos materiales didácticos que vamos a utilizar. Entonces, colegas, y ahí vamos viendo de repente, cuando yo les digo dentro de los momentos del aprendizaje, ¿no? Donde dice inicio, proceso, cierre, ¿no? Dentro de eso están los procesos pedagógicos, ¿no? Entonces, la sesión de aprendizaje organiza unos contenidos que vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a indicarle al director o al coordinador lo que vamos a desarrollar. Muy bien, aquí nos dice, ¿verdad? Me registro en la asistencia. Muy bueno, disculpen. Por ejemplo, acá, para poder nosotros precisar el estándar de aprendizaje. Dice acá un título de la sesión, juguemos a buscar el tesoro. Este tema
corresponde a la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, matemática, ¿no? Y esta competencia tiene las siguientes capacidades. Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Ahora, comunica su comprensión sobre las formas y relación geométrica. Vamos viendo, por ejemplo, aquí habíamos marcado, por ejemplo, modela objetos con forma geométrica y sus transformaciones. Cuando nosotros leemos el estándar, dice, resuelve problemas al relacionar los objetos del entorno con formas bidimensionales y tridimensionales. Expresa la ubicación de personas en relación a objetos en el espacio cerca de lejos o de al lado y de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Así también expresa la comparación de la longitud de dos objetos. Es más largo que es, más corto que, ¿no? Emplea estrategias para resolver problemas al construir objetos con material concreto o realizar desplazamiento en el espacio. Colegas, el estándar de aprendizaje se escribe tal como está del Ministerio de Educación o se modifica. O se puede contextualizar. Se contextualiza. Se contextualiza, dice el colega. ¿Qué dice? Alguien, de repente alguien una contradicción. Colegas, el estándar de aprendizaje está tal como así, ¿no? No podemos nosotros modificar, ¿no? Ah, muy bien, acá dice, no se modifica. Muy bien. No se modifica, colegas. El estándar está y solamente nosotros tenemos que relacionar las capacidades hacia el estándar de aprendizaje, ¿no? Lo que podemos precisar, sí, son los desempeños, ¿no? Los desempeños sí podemos precisar, pero el estándar de aprendizaje va a ir tal como está, ¿no? Copia y pega, muy bien, copia y pega, ¿no? Pero sí podemos relacionar. Entonces aquí estamos relacionando con las capacidades, ¿no? Aquí una de las capacidades resuelve problemas de forma, movimiento y localización, dice, modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Entonces, en este estándar, le corresponde resolver problemas al relacionar los objetos del entorno con forma bidimensionales y tridimensionales. Más o menos esta capacidad se relaciona con la primera parte del estándar. La segunda capacidad comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. Entonces ya nos vamos basando al siguiente párrafo, ¿no? Expresa la ubicación de personas en relación a los objetos en el espacio, ¿no? Más o menos qué relación tiene con el objeto, ¿no? Y en el espacio, cerca de lejos, de lado, de al lado, y del desplazamiento hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Así también expresa la comparación de la longitud de dos objetos. Es más largo que es más corto que, ¿no? Esto está expresado así tal como está en el Ministerio de Educación, en el Currículo Nacional del Ministerio de Educación. La siguiente capacidad dice, usa estrategias, procedimientos para orientarse en el espacio. Dice acá, emplea estrategias para resolver problemas al construir objetos con material concreto o realizar desplazamiento en el espacio. Más o menos de esta manera, colegas, tenemos que articular nuestra sesión de aprendizaje para que tenga una relación. ¿Qué competencia voy a trabajar? ¿Cuáles son sus capacidades? Y estas competencias, más o menos, ¿qué estándar de aprendizaje queremos lograr? Ahora, nosotros al organizar nuestra sesión para preparación de clase, tenemos que formularnos unas preguntas, ¿no? ¿Qué necesitamos? Por eso la elaboración de una sesión no es pues 1 hora, 2 horas. Se requiere bastante tiempo, bastante análisis, reflexión. Se requiere concentración, creatividad, innovación.
para desarrollar una clase, más o menos que el estudiante se desenvuelva, el más del 60% de estudiantes participen, ¿no? Dice acá, preparemos 4 cajas, cofres o canastas para los tesoros y en cada uno de ellos debe haber 10 latas y 4 pelotas para que represente el tesoro. Muy bien. Por ejemplo, acá me van a pedir cofres, canastas, pelotitas, latas. Entonces yo tengo que analizar, pensar cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué recursos materiales se necesitan, ¿no? ¿Qué cosas voy a iniciar? ¿Cómo voy a desarrollar? Estas preguntas debemos realizarnos o hacernos estas preguntas para poder nosotros diseñar nuestra sesión. De lo contrario, nuestra sesión, nuestros estudiantes saldrán, pues, ¿no? Algunos satisfechos, algunos van a hacer desorden, ¿no? 2, 3 van a estar desarrollando y algunos van a estar haciendo desorden, ¿no? Y los profesores vamos a decir, en este salón los estudiantes son malcriados, ¿no? Los estudiantes no hacen caso. O en todo caso, nosotros vamos a estar, pues, con una educación tradicional. Entonces, colegas, y en una sesión de aprendizaje se debe desarrollar 2 tipos de estrategias, de acuerdo a los actores educativos, para lograr los procesos pedagógicos. Utilizar, por ejemplo, estrategias de aprendizaje, procesos cognitivos. Entonces, los estudiantes desarrollan o utilizan estrategias de aprendizaje. Pero depende cómo nosotros vamos dándole el proceso de, o sea, qué estrategias le damos al estudiante para que ellos, a través de esas estrategias, resuelvan, ¿no? La actividad que nosotros estamos proponiendo o la situación problemática que nosotros proponemos. Ahora, la estrategia de enseñanza aplica el docente, ¿no? Y justamente esta estrategia de enseñanza está plasmado dentro de los procesos pedagógicos. Estos procesos pedagógicos están dentro de la sesión de aprendizaje. Muy bien. Aquí más o menos un esquema dice pedagogía, ¿no? Colegas, decía hasta el Ministerio de Educación, si los profesores se van a la huelga, va a haber enfermeros que van a enseñar, va a haber ingenieros que van a enseñar, ¿no? O otros profesionales. Ahora, yo les pregunto, colegas, ¿otros profesionales conocerán lo que es la pedagogía? ¿Tendrán la pedagogía o qué es la pedagogía, ¿no? A ver, colegas, si me confirman, aquí hay no sé, eh, está fallando la comunicación. No sé, colegas, ¿me están escuchando? ¿Se visualiza bien? Por favor, confirmen. Sí se escucha y Sí, sí se oye profesor, bien. todo correcto. Se visualiza Gracias, ahí. gracias, maestra, gracias. Entonces, ¿qué es la pedagogía? Nos dice acá. La pedagogía es una ciencia social que tiene como objeto de estudio la educación como un fenómeno sociocultural, ¿ya? La educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Colegas, solo los profesores que hemos estudiado pedagogía, o los pedagógicos, o los de la universidad que han estudiado pedagogía, pueden enseñar, ¿no? Porque solo nosotros conocemos los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, ¿no? Un ingeniero no conoce los procesos pedagógicos. Un enfermero, un doctor no conoce los procesos pedagógicos, salvo que ha llevado pedagogía, ¿no? Entonces, por eso que el Ministerio de Educación cuando dice, no, se van a la huelga o entonces nosotros reemplazamos con un ingeniero, con un enfermero, ellos pueden ser muy buenos en su materia. Pueden saber lo que es, por ejemplo, un ingeniero de sistemas puede saber lo que es la matemática, pero lo que es conocimiento, así como hemos visto en la imagen anterior, va a enseñar, ¿no? Todo lo que es conocimiento, pero no va a tener la metodología, la pedagogía para que el estudiante resuelva problemas. Lo que nosotros es que enseñemos que los jóvenes sepan resolver problemas a partir de su contexto, de su realidad donde se encuentran. En esta imagen nos muestra que el docente enseña
el estudiante aprende, son los procesos pedagógicos, ¿no? Entonces nosotros en la sesión de aprendizaje planificamos, ¿no? Dentro de los momentos, los procesos pedagógicos. Entonces, y esto nosotros proporcionamos a los estudiantes y ellos van a aprender. También dice, enseña el estudiante y aprende el docente. Los procesos didácticos. Colegas, ¿los estudiantes nos pueden enseñar o no? A ver, colegas, ¿los estudiantes nos pueden enseñar? Sí, por supuesto. En el día a día, tanto nosotros enseñamos y también aprendemos de los niños. Muy bien, ¿no? Obviamente, los estudiantes nos van a enseñar. Y un ejemplo preciso o claro, podemos poner si yo me voy a irme a otra provincia a trabajar, ya fuera de mi provincia, no conozco la realidad, no, desconozco totalmente la realidad, las costumbres, las tradiciones de esa comunidad. Lo que me va a dar la orientación, la guía, son los estudiantes. Entonces, nosotros vamos a dar el camino, el acompañamiento de los conocimientos para que con ese nuevo conocimiento el estudiante puede desarrollar un nuevo aprendizaje. Entonces, a partir del proceso del desarrollo, en el momento de la sesión del desarrollo, se aplica los procesos didácticos. Ahí, en este proceso didáctico, el estudiante nos va a dar también algunas pautas según su estrategia de aprendizaje y ahí nosotros también vamos captando. Por eso nosotros tenemos que planificar muy bien los criterios de evaluación, ¿no? ¿Cómo voy a recoger la información? Si yo no tengo claro cómo voy a recoger la información, los errores, las fortalezas del estudiante, no voy a poder también yo retroalimentar, ¿no? Porque tengo que saber qué debe hacer primero el estudiante para que desarrolle esta actividad, ¿no? Porque yo estoy enseñando a través de los procesos pedagógicos para que el estudiante aplique los procesos didácticos. Muy bien, hasta ahí, colegas, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? Sí. ¿Alguna participación? Queremos escuchar también, de repente hay algún aporte, vamos a compartirlo, maestros. Vamos, maestros, sin miedo, sin temor, porque justamente nosotros tenemos que enfrentarnos a nuevos retos, ¿no? Si nosotros tenemos miedo, yo sé que hay muchos maestros, hay buenos maestros que conocemos, ¿no? Por los años de trabajo, por las experiencias, y muchas veces se nos guardamos. De nada vale, maestros, que nos guardamos nuestros conocimientos, nuestro aprendizaje, de nada vale, maestros. Nosotros tenemos que soltarlo, lo que sabemos tenemos que compartir. Eh, de repente algunos somos doctores, algunos somos magíster, maestría, y tampoco, ¿no? Maestros, entonces por eso se les invoca la participación, vamos a compartir, ¿no? De repente hasta ahí alguna duda, algún aporte, escuchamos, maestros. Hasta el momento todo claro, teacher. Lo que usted acaba de decir respecto a que los docentes, ya se rompió ese esquema donde el docente solo transmitía conocimiento. Actualmente, en el día a día, aprendemos de nuestros alumnos. Un claro ejemplo es sobre la tecnología. Los niños no van a clases particulares a aprender lo que es la tecnología. Lo aprenden de una manera empírica, a través del celular, a través de las laptops, las tablets. Las aulas de innovación también ayudan mucho. Le comento así pequeño mi experiencia. Por ejemplo, todos nosotros sabemos encender una laptop, tenemos conocimientos básicos, pero mis niños de tercer grado conocían algunos atajos, algunas combinaciones de teclas para quizás aperturar nuevas ventanas. Yo no las sabía y sí, aprendí pequeñas cosas. Como usted dice, ya el docente no puede ir con la idea de que yo soy el que manda en el aula y yo lo sé todo, ¿no?
y habían niños hay niños que a veces piensan de que el docente conoce todo, domina todo, y no es así. A veces nos hacen preguntas y nosotros no sabemos, tenemos la idea, pero no sabemos cómo responderles. Y es ahí donde tenemos que buscar una manera sutil de indicarles, ¿no? De quizás que no dominamos el 100% respecto a un tema, pero esta parte que usted acaba de decir me parece súper importante porque estamos ya en un siglo donde aprendemos mutuamente. Vayamos a donde vayamos, incluso aprendemos de los padres cuando interactuamos en las reuniones, o hay muchos padres que de repente no tienen alguna profesión, solamente se dedican a algún oficio, pero aún así nos enseñan diferentes vivencias, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muy importante en el día a día, pues prestar, no solamente dedicarnos a impartir conocimientos, sino quizás también tratar de adaptarnos a ellos, porque cada niño es una cultura, es un mundo diferente. Es todo lo que puedo aportar, teacher. Gracias, maestra María. Excelente su participación. Ahí está activando su micrófono también el maestro. Acá viene con nombre de Tobar. De repente quiere expresarlo también algo. Sí, distinguido. A mi modesto entender, la educación como la pedagogía es como una espiral. Tenemos que estar en una constante innovación, actualización, y tenemos que adecuarnos a este contexto del conocimiento, la era del silicio. Y de no ser así, pues vamos a ser uno más del montón. Gracias por su comprensión. Gracias, maestro. Gracias, maestra María del Carmen. Efectivamente, ¿no? El aprendizaje también nos enseñan los estudiantes y nosotros también compartimos. Lo que nosotros hacemos es que conocemos la pedagogía, damos los caminos, las pautas, cómo el estudiante puede elevar su nivel de aprendizaje a otro nivel superior. Eso es lo que hacemos. Nosotros preparamos el camino para que el estudiante empiece a caminar. Por eso es que la pedagogía, pues, tiene eh, un objeto de estudio de la educación, ¿no? Y dentro de ello nosotros tenemos que aplicar los procesos pedagógicos. Si nosotros no le damos los caminos, las pautas, no vamos a lograr. Y hasta hoy en día se escucha, ¿no? No he terminado mi sesión. Si no has terminado una sesión de clase, no has terminado, no has desarrollado los procesos pedagógicos. En la siguiente voy a continuar. Y en la siguiente, cuando va el monitoreo, la misma sesión te presenta. Entonces, no es, colegas, ¿no? No es. Porque se supone que un proceso pedagógico tiene un inicio, tiene un final. Lo que tenemos tenemos que precisar los desempeños. ¿Qué es lo que quiero lograr? Nuestro propósito tenemos que precisar. Nuestro propósito tiene que ser lo que nosotros debemos lograr en 45 minutos o 90 minutos, ¿no? Para no decir de repente a la siguiente clase voy a terminar, ¿no? Aún todavía existen colegas de repente eh, proponiendo a los estudiantes una evaluación de conocimiento. Sí se puede dar porque el estudiante tiene que conocer también algo, ¿no? Pero más es evaluación formativa, ¿no? Para saber, ¿no? En qué están fallando, qué errores tienen, cuáles son sus debilidades, qué necesidades tienen, qué puedo hacer yo, ¿no? ¿Qué estrategias puedo emplear para mejorar su aprendizaje? Entonces, para ello es importante conocer muy bien los procesos pedagógicos. Ya en el anterior PPT habíamos visto cuáles son los procesos pedagógicos. Porque dentro de estos procesos pedagógicos están las rúbricas de evaluación docente. Muy bien, colegas, aquí definimos los procesos pedagógicos. Vamos a dar una pequeña definición. Dice, uno de ellos es motivación, interés, incentivo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, motivación, interés, incentivo, problematización, saberes previos, propósito y organización. Hasta ahí está en los momentos de sesión. ¿A qué momento de sesión pertenecen? A ver, colegas, podemos organizar ahí. ¿Cuáles son los momentos de la sesión?
¿Cuáles son los momentos de una sesión de aprendizaje? Inicio, desarrollo y cierre. Diga, no lo escuché bien. Inicio, Desarrollo y cierre. desarrollo y cierre. ¿Y cuál de los procesos pedagógicos que vemos acá corresponden al inicio? Muy bien, inicio, La desarrollo y cierre. motivación. Motivación, muy bien. Nada más, motivación, nada más. Motivación, saberes, actividades permanentes, saberes previos, por ahí una retroalimentación antes de iniciar el tema. Puede también haber ahí en lo que es conflicto de ideas. Muy bien, excelente, maestro. Mira, nosotros revisamos en la página 187, 187 del Currículo Nacional de Educación Básica, ahí precisa sobre orientaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Revisemos ahí. Ahí nos pide, y todo eso es lo que nos pide el Ministerio de Educación, debemos aplicarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos corresponden? Lo que es el inicio, por ejemplo, acá, ahí alguien dijo los 4 primeros, ¿no? Motivación, problematización, saberes previos y propósito de organización. Corresponden a lo que es el momento de inicio. Desarrollo está gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. Y evaluación está en cierre, ¿no? Así lo está considerado. Ahora, esto lo podemos, el orden de estos procesos pedagógicos puede variar, ¿no? Primero, de repente, yo puedo presentar mi problematización, luego hago mi motivación, ¿no? O porque motivar es generar interés, ¿no? Entonces, nos dice acá, motivar, estimular a alguien o despertar su interés al estudiante. El interés, inclinación, el ánimo hacia un objeto o una persona o una narración. Incentivo, que mueve o excite o desear o hacer algo. Entonces, estos 3 elementos tenemos que generar en el estudiante. ¿Ya? Estos 3 elementos debemos generar a través de la problematización o saberes previos o propósito. Porque estos 4 elementos o 4 procesos, motivación, problematización, saberes previos, propósito, deben estar articulados, ¿no? No pueden ir cada uno de manera individual. Tienen que ir los 4 de la mano, ¿ya? Y la problematización, dice, se refiere al proceso de facilitar la creación de conflictos cognitivos en los estudiantes, de manera que la mueva a analizar o reflexionar, investigar, crear, actuar, evaluar, para construir nuevos aprendizajes. Saberes previos, dice, los saberes previos son las vivencias, conocimientos, habilidades, creencias, concepciones, emociones del estudiante que se han ido cimentando en su manera de ver, valorar y actuar en el mundo. Todo aprendizaje parte de los saberes previos, sin ello no hay aprendizaje. Muy bien, colegas, entonces, los estudiantes tienen un conocimiento previo, ¿no? Sobre cualquier tema que vamos a considerar, porque la problematización parte, pues, del contexto, de la realidad del estudiante. No podemos nosotros problematizar fuera del contexto del estudiante, ahí sí, pues no va a saber, ¿no? Propósito y organización. El propósito dice ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Es objeto que se pretende conseguir. Organizar es poner algo en orden. Entonces nosotros presentamos ahí lo que son los propósitos. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? ¿A qué queremos llegar en este desarrollo de la actividad, ¿no? ¿Qué cosas nosotros o cuál es nuestra meta, por ejemplo? Ahora, en gestión y acompañamiento, implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los distintos saberes y asimismo acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis, diálogo.
En la evaluación es un proceso permanente y sistemático a través del cual se recopila, analiza la información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje en los niveles de avance en el desarrollo de las competencias, según la resolución viceministerial la 094 que hemos cogido en la ponencia anterior, ¿no? También nos dice evaluación del aprendizaje con finalidad formativa y evaluación del aprendizaje con finalidad certificadora. Entonces ya más o menos definimos cuáles son cada uno de ellos, qué significa, qué quiere decir. Vamos a seguir avanzando a la siguiente diapositiva para poder ya, a partir de la conceptualización, vamos también ya llevando a nuestro campo de acción, ¿no? Aquí seguimos con los procesos pedagógicos en una sesión de aprendizaje. Nos damos cuenta que los procesos pedagógicos es parte de una sesión de aprendizaje. No es una sesión de aprendizaje en sí, es parte. Está dentro de la sesión de aprendizaje, donde se considera todas las actividades que vamos a realizar. Porque en la sesión de aprendizaje se pone datos informativos. Los procesos pedagógicos no es datos informativos, ¿no? Es aparte, ¿no? Entonces, es secuencia didáctica, ¿no? Está el inicio, desarrollo, cierre. Dentro del inicio está la problematización, propósito, motivación, saberes previos. ¿Qué debe hacer el profesor o el alumno? En la problematización, ¿qué debe hacer? Y ahí nos han sugerido estrategias o técnicas de evaluación, ¿no? Por ejemplo, plantear desde la situación significativa en la problematización, ¿no? Redactar en cada una de las unidades didácticas. Las situaciones significativas deben estar redactadas en las unidades didácticas. Y esto, durante el proceso del desarrollo de la unidad, tenemos que desarrollar. Y a partir de la situación significativa, y algunos suelen también, para cada sesión, elaborar un pequeño situación del aprendizaje. El propósito, dice, señala a los estudiantes el por qué y para qué de la clase, ¿no? ¿Por qué y para qué de la clase? Vamos a indicarlo ahí, vamos a precisar. Precisar al inicio de la sesión, compartiéndolo de manera sencilla y directa a los estudiantes, ¿no? Ya vamos a resumir ya un resumen, ya vamos a indicarle a los estudiantes cuál va a ser el propósito, qué vamos a hacer en esta clase, ¿no? Motivación o interés. Interesarse en el tema, motivación intrínseca, ¿no? Discusión guiada, casos, noticias, imágenes, dinámicas de grupo nos sugieren. Esas son las actividades que nos sugieren que debemos realizar, ¿no? Podemos hacer una discusión guiada, casos, o puede ser una noticia, unas imágenes, o podemos salir de repente al patio, pero que esta dinámica o que estas imágenes que tengan relación con la clase que voy a desarrollar, que tengan relación con la situación problemática que voy a plantear. No puede ser aparte, ¿no? Antes de repente algunos hacíamos ya una motivación, vamos a jugar al chapa-chapa, vamos a jugar al chapa-chapa, y listo. Pero mi problema no tiene nada de relación con chapa-chapa. Entonces, ¿qué dicen maestros? Tiene que tener una relación. Saberes previos, justamente los saberes previos tienen que salir de situación o situación planteada, ¿no? La problematización. De ahí tiene que salir los saberes previos. Entonces, ¿qué nos sugiere? Exponer, especular, comentar de manera espontánea, ofrecer respuestas adelantadas, etc. Dice, actividad focal, lluvia de ideas, discusión guiada, organizador previo, objetos, lluvias de ideas, uso de tarjetas. Entonces, colegas, para cada una de las actividades tenemos que tener también materiales. Si nosotros no hemos organizado, no hemos elaborado materiales, yo cuando entraba al monitoreo, les comparto de repente experiencias, colega, yo entraba al monitoreo a los colegas. ¿Qué hacía el colega? Para plantear un problema. Muy bien, planteaba el problema, a ver, resuelvan, matemática, ¿no? Resuelvan, a ver, los estudiantes, algunos estaban escribiendo y ya, resuelven. Pero no todos estaban resolviendo, ¿no? Algunos están mirando, no saben cómo, no lo saben. Algunos quieren dibujar y el profesor quiere que lo resuelva el problema, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría ahí? Algunos materiales manipulables, ¿no? Algunas guías
que el estudiante puede manipular. Algunos aprenden resolviendo, escribiendo, algunos graficando, algunos dibujando. Entonces, mi situación para recojo de saberes previos tiene que más o menos relacionar en ese sentido. Entonces, si yo como docente en mi sesión ya he hecho todo, y esta parte de inicio es que el docente te prepare al estudiante para que el estudiante empiece a caminar solo, ¿ya? En esta parte, en la primera parte, en inicio, los docentes preparamos al estudiante. Luego pasamos de desarrollo, donde es gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias. En esta parte de gestión y desarrollo, el docente descansa, ¿no? Solamente va a ir a verificar, a monitorear, recoger las dificultades que tiene el estudiante bajo una ficha de evaluación, ¿no? Las rúbricas, por ejemplo, ¿no? Vamos a recoger los errores, las dificultades que tiene el estudiante. Dice acá, manipula objetos, ya el estudiante empieza a manipular objetos, describe rasgos, formula hipótesis, concluye información, aplica lo aprendido. Entonces, toda esta parte el estudiante empieza a desarrollar, ¿ya? Y los docentes nos convertimos en guía, ¿no? Acompañante, ¿no? Para los estudiantes. Nosotros empezamos a monitorear, ¿ya? ¿Cuáles son las sugerencias? Acciones sugeridas, nos dice analogías, pistas, preguntas intercaladas, ¿no? Ilustraciones, debemos formularle preguntas. Exposición, discusión, mapas conceptuales. El estudiante puede elaborar mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas gráficos, ¿no? También transferencia guiada, práctica dirigida, ¿no? Vamos a llevar al laboratorio a los estudiantes que elaboren lo que hemos aprendido, que empiecen a manipular, ¿no? Entonces, o transferencia autónoma casuística, ¿no? Son actividades sugeridas según las actividades que nos hemos planificado, ¿no? Ni modo, pues no voy a hacer todas estas actividades sugeridas, voy a elaborar en una sesión, ¿no? De repente en una sesión, según el campo temático, el desempeño que voy a coger, puedo tocar, por ejemplo, ¿no? Exposición. O el que hagan mis estudiantes un mapa conceptual, ¿no? Pero en esta parte de desarrollo ya el estudiante empieza a trabajar y el docente empieza a acompañar, porque en las primeras 4 partes hemos nosotros preparado al estudiante a partir de la situación problemática que hemos planteado. Una vez concluido ello, hacemos en el cierre lo que es la evaluación. Pero, colegas, ya al final se evalúa, donde el cierre, donde dice evaluación, ahí se evalúa en la evaluación formativa. ¿Cómo entendemos, colegas? A ver, ¿cómo entendemos, colegas, si yo ya en el cierre ya se va a evaluar también, o también puede evaluar en inicio, en el desarrollo? Maestros, si me escuchan. ¿Se escucha, maestro? De repente se fue la señal. Sí se escucha, teacher, sí se Muy escucha. bien, muy bien. Entonces, colegas, la evaluación se hace de manera permanente, ¿no? Si yo voy a hacer acá, plantear situación, problematización, planteo una situación problemática y planteo unas preguntas de análisis, ¿no? O preguntas conflictivas, yo voy recogiendo ya, ahí estoy evaluando, estoy recogiendo ya cuánto sabe el estudiante, ¿no? ¿Qué Durante toda cosas la sabe hacer? sesión, teacher. Durante todo el proceso de la sesión se Ujú. evalúa. Pero se ha considerado en el Ministerio de Educación, han considerado al final, ¿no? Al final, pero si nosotros analizamos la evaluación formativa, es en todo momento. Perdón. ¿Y qué nos dice? Demostrar si ha logrado aprender a resolver tareas, ¿no? Solución de problemas prácticos de la vida o autoevaluación, coevaluación. Podemos realizar todas estas actividades, ¿no? Pero no todos en una sola sesión, ¿no? No todas estas actividades que nos sugieren en una sola sesión. Una de ellas puede ser en una sesión. O otras actividades, de repente, cada uno de los maestros, con nuestra experiencia, tenemos, ¿sí? ¿no? Porque el maestro hoy en día tiene que ser creativo, estratégico, innovador, ¿no? Diariamente debemos, en cada actividad, en cada clase debemos innovar, tenemos que ser creativos. No podemos ser también
copia y pega, ¿no? Copia y pega, sino tenemos que ser innovadores también. Y eso hace que genera interés en aprender a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, un crucigrama, usted mismo elabóralo y preséntalo, ¿no? Que el estudiante vaya resolviendo con algunas preguntas y el estudiante va a resolver. Con algunas fichas de apoyo y el estudiante va a buscar, va a leer la ficha y va a resolver crucigrama, ¿no? Entonces, de una u otra manera genera el interés en aprender a los estudiantes. Muy bien. Aquí nos dice propósito de la sesión de aprendizaje. De repente, antes de pasar a este punto, maestros, alguna pregunta en esta parte, pues, hay que hacer nuestras preguntitas o hay que escribir en el chat para poder salir de las dudas. De repente hay alguna participación, algún aporte. Está entendido, dice maestro. Muy bien, maestro. Es, Esmeralda debe ser, ¿no? Luz. Todo claro, muy bien, colegas. Pero sería bueno también, debe haber Esmelda, disculpa maestra Esmelda, eh, debe haber alguna participación, ¿no? Siempre hay algunas dudas o en todo caso algún aporte, ¿no? Es bueno, colegas, compartir nuestras experiencias. Muy bien, entonces continuamos. Muy bien. Eh, este de aquí nos pone un esquema de sesión de aprendizaje, ¿ya? El propósito de una sesión de aprendizaje. No hemos considerado ya los datos, porque eso ya sabemos ya, el título de la sesión. Aquí, propósito de una sesión de aprendizaje. ¿Ya? Pero el propósito, por ejemplo, ¿qué cosa consideramos en el propósito? Este es un cuadrito antes del proceso pedagógico, parte de arriba, va competencias, capacidades, desempeño, que nos dará evidencias de aprendizaje del producto, instrumentos de evaluación. Pregunto, maestros, ¿este será un esquema ya definido, maestros, o no? ¿Será un esquema definido o puede haber otras propuestas? Lo que nos propone el Ministerio de Educación, colegas, es una propuesta. Y el docente a lo que puede manejar, puede conocer, lo puede ir adaptándolo, ¿no? Puede de repente graficando de otra manera, ¿no? Muy bien, acá vamos a leer, no es definido, ¿no? Hay propuestas, pueden ver más. Muy bien, maestra Erika, ma- maestra María del Pilar, excelente, ¿no? Entonces, puede haber otras propuestas, ¿no? Pero sí, no debemos olvidarnos de los elementos principales que contiene un propósito, ¿no? Por ejemplo, competencias, capacidades, desempeño, el producto, ¿no? Que nos dará evidencia de lo que están aprendiendo, de los instrumentos de evaluación. Hay algunos colegas, por ejemplo, consideran el estándar de aprendizaje en su sesión, ¿no? Y hay algunos que no lo consideran, pero sí tenemos que tenerlo, ¿no? Estos elementos que estamos mostrando. Ahora, enfoques transversales, ¿no? Nosotros tenemos 7 enfoques transversales y cada uno tiene sus valores o los valores también que se enfocan a cada enfoque transversal y las acciones o actitudes que vamos a observar en los estudiantes. Para una sesión no voy a coger pues, todos los enfoques transversales o todos los valores, ¿no? Voy a coger 1 o 2 valores, dependiendo de la situación del estudiante, ¿no? Y el contexto del estudiante o las actitudes de los estudiantes. Tienen sus actitudes muy bien. Entonces, maestros, esta es una propuesta. Y de repente, cada uno de ustedes tienen una propuesta. Ahora otro, en cada sesión podemos desarrollar
las competencias transversales, maestros. Podemos trabajar en cada sesión las competencias transversales. ¿Qué dicen? ¿Están articulados o no? Muy bien, acá hay un aporte. Sí, Sí, dicen. La maestra María del Pilar de dice acuerdo a sí. de acuerdo a las Están instituciones. articulados. Sí, sí. Muy bien. Entonces, en cada sesión se tiene que desarrollar las competencias transversales. Ahora la pregunta, ¿será necesario considerar las dos competencias transversales o uno de ellos? Los dos. Los dos, dice. Ahora, los dos dependiendo, ¿no? Pero sí o sí va a ir las competencias transversales, sea uno o dos. Porque si yo no voy a utilizar de repente los recursos tecnológicos, no voy a poner pues la competencia de TICs, ¿no? El uso y manejo de las TICs. Pero si voy a utilizar, voy a considerar esa competencia. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Esta competencia transversal sí va a ir sí o sí. Porque el estudiante en el proceso de desarrollo va a empezar a trabajar solo, ¿no? El docente solamente va a hacer el acompañamiento para que cumpla. Ahora, si yo voy a considerar el uso de las TICs, ¿no? Vamos a llevar a sala de cómputo, vamos a utilizar los celulares, está el aplicativo, ¿no? Entonces, voy a considerarlo, pero siempre y cuando el estudiante utilice, ¿no? Hemos visto, hay algunos colegas dicen, voy a utilizar el PPT, voy a utilizar el televisor, ¿ya? Y lo consideras, pero ese es uso del maestro, ¿no? No es uso del estudiante, porque dice, porque tenemos que conocer las capacidades de cada una de esas competencias transversales. Entonces, si nosotros analizamos las capacidades, pues quiere decir que para que el estudiante dibuje, busque en el internet, socialice, interactúe con sus compañeros. Entonces, estas capacidades, ¿no? El estudiante va a mirar el proyector que vas a colocar, entonces no está interactuando con sus compañeros, ¿no? No está buscando información, ¿no? Puede ir uno o dos, sí, ¿no? Puede ir uno o dos, pero según el campo temático, porque las competencias gestiona su aprendizaje de manera autónoma, sí se va a considerar de manera permanente en el desarrollo de una sesión, de manera permanente, porque estamos formando estudiantes autónomos. Muy bien, aquí un modelo, maestros, y aquí vamos a participar, queremos participar, porque es una sesión, dice, secuencia didáctica, procesos pedagógicos, qué debe hacer el profesor o el alumno y el tiempo de referencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a ver? Entonces aquí nos dice, la familia de la comunidad de Guaya realiza la producción de cuis en pequeñas cantidades y en forma tradicional para su alimentación familiar y sostenibilidad económica. Los factores limitantes identificados incluyen escasez de forrajes en tiempo de sequía y las alfalfas no crecen por el exceso del frío, deficiente alimentación y pobres rendimientos productivos y reproductivos. Para ello, es importante el conocimiento propio sobre el manejo de forrajes para la alimentación de los cuis. En ese sentido, los estudiantes de quinto A se proponen a responder la siguiente reto. Dice, ¿qué forrajes son importantes para la alimentación de los cuis? ¿Qué alternativas se puede proponer en tiempos de escasez de forrajes? ¿Cómo mejorar el crecimiento de los forrajes? Entonces, maestros, aquí hemos puesto rúbrica 1, rúbrica 2. ¿Alguien de repente me puede decir qué nos dice en la rúbrica 1?
chat. A ver, leemos el chat, leemos el chat. ¿Qué nos dice? A ver, colegas. Puede ir 1 a 2. Dice. Pero ¿qué nos dice en la rúbrica 1? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer, no? Porque con esta rúbrica 1 es uno de los puntos que cuando nos monitorean nos ponen. Y nosotros como docentes del aula tenemos que saber qué es la rúbrica 1. ¿No? E involucra la participación de los estudiantes. Ahora, dice todavía algunos criterios dentro de ello, en la rúbrica 1, si el estudiante, si en esta situación problemática que he planteado, solamente ha participado menos del 50%, entonces te van a colocar en tu desempeño en proceso o en inicio, ¿no? Menos del 50% de estudiantes que participan en inicio. Entonces quiere decir que tenemos que hacer participar más del 70% de estudiantes para tener en desempeño, en logrado o destacado. De igual forma, rúbrica 2 genera el razonamiento, creatividad, ¿no? En los estudiantes. Entonces, a través de estas preguntas, nosotros ya vamos a generar el razonamiento e involucrar a la participación de los estudiantes. Entonces, en nuestra situación problemática ya estamos aplicando la rúbrica 1 y rúbrica 2 del desempeño docente. Ahora, el propósito, ¿no? Habíamos dicho hacer conocer las competencias, capacidades y desempeño a desarrollar ya anteriormente, ya hemos hecho ya, ¿no? Vamos, parte superior. Muy bien, aquí ya a los estudiantes hemos indicado, chicos, ¿no? ¿Qué competencias vamos a desarrollar? ¿Cuáles son las capacidades que vamos a utilizar? ¿Qué desempeño y qué vamos a lograr, chicos? ¿Y con qué vamos a evaluar? ¿Con qué instrumento vamos a recoger la información? Esto le vamos a indicar ya a los estudiantes. El estudiante ya va a saber qué capacidad, qué competencia, qué cosa va a hacer el estudiante, ¿no? Y con qué va a evaluar el profesor. Y esto lo tenemos que indicar, ¿no? Entonces, involucramiento de los estudiantes en el proceso pedagógico. Muy bien, involucramiento del estudiante en el proceso pedagógico. Es la rúbrica 1, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, en este de acá, ya lo resumimos ya el propósito. Identifica los tipos de alimentos y las formas de producción para los quiz en una infografía en su comunidad. Entonces, el estudiante va a decir, voy a hacer una infografía, ¿ya? ¿Sobre qué cosa? Los tipos de alimentos para los quiz, ¿ya? Se hace conocer algunas indicaciones para realizar la actividad y lograr el propósito. Se plantean normas y valores. ¿Ve? Acuerdos. Estos acuerdos están en la rúbrica 5, que nosotros con los estudiantes tenemos que plasmar un acuerdo para controlar el desorden y para tener una comunicación adecuada con los estudiantes. Si nosotros no tenemos un buen acuerdo, buenas normas de convivencia, nuevas formas de practicar los valores, algunos estudiantes van a estar durmiendo, algunos estudiantes van a estar caminando, algunos van a estar haciendo otras cosas que no van a ser las actividades. Mayormente en nivel secundario, ¿no? Y en nivel primaria, inicial, igual, ¿no? En inicial más, ¿no? Tiene que ser, si nosotros no hacemos una problematización acorde a su edad, también van a estar cansados, ¿no? Vamos a generar cansancio en los estudiantes. Vamos a poner en nuestros niños de inicial o primaria los acuerdos. A ver, chicos, no es, para opinar hay que levantar la manito y ellos lo van a cumplir, ¿no? Sin regañar, de repente, si hemos puesto ya, levantar la mano para hablar y ahí está hablando, y dices, a ver, hijo, ¿qué dice acá? A ver, ¿podemos leerlo? Y van a leer en voz alta y van a, ya, disculpe maestra, disculpe profesor, van a decir, ¿no? Entonces,
Esto tenemos que generar. Y ahí vamos formando la autonomía del estudiante. Mediante la observación de las imágenes, videos, los estudiantes generan el interés de aprender. Ya consideras en el anexos, ¿no? Las actividades, las imágenes y acá el video. Entonces, vamos a involucrar ahí al estudiante, ¿no? Que generar interés en los estudiantes. Seguimos también aplicando nuevamente la rúbrica 1. No solamente es al inicio, ¿no? También ahí en la motivación. Frente a la imagen observada, ¿por qué es importante la producción de forrajes? Vamos a generar el involucramiento también a los estudiantes ahí, una vez más, ¿no? Seguimos generando interés y el conflicto cognitivo a través de las preguntas que vamos a plantear. Entonces, de esta manera, ya nuestra sesión, en los procesos pedagógicos de nuestra sesión, ya están articulados con las rúbricas de desempeño docente. Si nosotros no hacemos todo este proceso, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas rúbricas estaríamos desaprobando, ¿no? O sea, nos estaría poniendo el director o subdirector, ¿quién nos va a monitorear, no? Inicio o proceso. Y muchos colegas no lo tenemos organizado así, ¿no? Dicen 1, 2, 3 líneas, ya está. Este es inicio. Pero si nosotros vamos verificando, buscando dónde está problematización, dónde está el propósito, dónde está motivación, dónde está saber previos, no tiene. Profesor, yo ya lo tengo acá en la mente. Pero eso no te dice el Ministerio de Educación. Por eso dice, el proceso de enseñanza-aprendizaje es de manera secuencial, permanente y sistemático. Tiene que estar registrado, escrito acá, qué es lo que vas a hacer. Todo lo que vas a hacer, y lo tienes que aplicarlo con los estudiantes. No podemos decir, no, yo lo tengo acá, ¿qué tal estás improvisando? ¿No? Podemos improvisar si nosotros no organizamos de esta manera. Uno de repente tenemos de esa manera organizado porque si hacemos una buena planificación de sesión de aprendizaje con todos los procesos pedagógicos, va a salir como 5 o 6 páginas. Con los instrumentos de evaluación, las rúbricas, como casi 8 páginas. Entonces, obviamente nos genera gastos, ¿no? Nos genera gastos. Pero tenemos que acostumbrar a los maestros para poder nosotros lograr el enfoque por competencia. Muy bien, en esta parte. Ahora pasamos a lo que es proceso, gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias. Perdón. En esta parte dice, manipula objetos, describe rasgos, formula hipótesis, concluye información, aplicar lo aprendido. En esta parte, maestros, se hace recordar acuerdos y actividades a realizar según el propósito de la sesión. Ya hemos indicado en la primera parte, en inicio, y podemos darle recordarla aquí. Estaríamos tomando la rúbrica 5, acuerdos. Y a la vez, rúbrica 2, razona, ¿no? Innova, por ejemplo, ¿no? El docente hace recordar la situación de aprendizaje sobre los cultivos de escasez de forraje. ¿Qué más? El docente explica mediante PPT, materiales, recursos o materiales educativos. Emplea recursos materiales educativos. ¿Ve? También nos dice, involucra. La rúbrica 1 también seguimos utilizando acá. O sea, dentro de nuestra sesión debe estar ya plasmado todas las rúbricas en el proceso. En esta parte ya el estudiante empieza a trabajar, ¿no? El estudiante de repente da algunas orientaciones. Acá dice, los estudiantes organizados en equipo diseñan la infografía y organizado visual, mapas o esquemas sobre el proceso de producción de forrajes verdes hidropónicos. Entonces aquí el estudiante va a elaborar un organizador visual, ¿no? Una infografía, por ejemplo, ¿no? O puede hacer un esquema de mapas, porque no todos son dibujantes, no todos les gusta hacer infografía, puede ser un esquema, puede ser mapas. Pero el estudiante debe construir su aprendizaje. ¿Y qué hace el docente? Hace el acompañamiento, ¿no? Hace gestiones,
¿no? Porque nosotros al decir, ¿no? Ya, a ver, chicos, ¿no? De acuerdo a nuestro compromiso, al hacer nosotros explicaciones mediante el PPT, ya estamos haciendo gestión. Y al nosotros visitar por mesas o por grupos, ya estamos haciendo el acompañamiento, el monitoreo a los estudiantes. Y al hacer eso no es para incomodar a los estudiantes, es para recoger la información, ¿no? Los errores, las debilidades, las necesidades de los estudiantes. Y de esta manera los estudiantes empiezan a desarrollar las rúbricas o el proceso de acompañamiento, ¿no? Ya articulando nuestra sesión, el proceso pedagógico con las rúbricas. Y al cierre, igual manera, acá encontramos también, dice, se determina la idea de fuerza, identifica las actividades realizadas. Rúbrica 1, promueve el interés del estudiante. ¿Ya? ¿Qué hemos desarrollado, chicos? Y empiezan a participar, ¿no? Razonamiento crítico. Con algunas preguntas generamos también razonamiento, el pensamiento crítico, ¿no? Involucramos esta rúbrica 4, evalúa. También hacemos la evaluación y la retroalimentación a los estudiantes, ¿no? La evaluación y en el enfoque por competencia es para poder nosotros recoger la información a través de las evidencias que nos presentan y hacer la retroalimentación a los estudiantes. Esto sería una sesión de aprendizaje, maestros. Muy bien, aquí hablamos de los procesos pedagógicos, didácticos, ya hemos hablado de procesos didácticos y ahora hablamos de los procesos. No, ya hemos hablado de procesos pedagógicos, ahora hablamos procesos didácticos. Y colegas, ¿y qué son los procesos didácticos? Los procesos didácticos es para todas las áreas uno solo o es distinto. A ver, colegas, participaciones, maestros. Vamos observando el chat, Distinto, maestros. profesor. Adelante, maestro. Escribamos en chat los procesos didácticos. ¿Es uniforme para todas las áreas o es distinto? Distinguido, una preguntita, por favor. Adelante, maestro. El conflicto cognitivo en la sesión, ¿en qué parte iría? Ya, el conflicto cognitivo lo aplicamos desde la problematización. También el conflicto cognitivo lo desarrollamos en proceso, en el desarrollo y al final, en el cierre. Tenemos que generar conflicto cognitivo a los razonamiento, por eso razonamiento a los estudiantes. Diferente de acuerdo a las áreas, muy bien. Distinto según el área, excelente. De repente, Cada área tiene su proceso didáctico, teacher. cada área tiene sus procesos didácticos, pero en nivel secundario no todas las áreas tienen procesos didácticos, ¿no? Algunas, porque hay algunas áreas todavía no tienen los procesos didácticos. Aquí hemos como resumido algunas áreas considerando lo que van a hacer los estudiantes. Por ejemplo, acá, procesos pedagógicos, y nos dice acá, los procesos pedagógicos son 6, no tienen un orden para ubicarlo dentro de la sesión. Puede ser alternados, son recurrentes. Todo se debe evidenciar en la sesión de aprendizaje. Sin embargo, el proceso didáctico lleva un orden establecido, el cual debe ser se debe respetar, ¿no? Aquí, por ejemplo, comunicación, su enfoque comunicativo y textual, el proceso didáctico, ¿no? Tiene sus competencias, tiene 3 competencias. Aquí, comprende textos orales y se expresa oralmente. Ya, en esta parte, por ejemplo, ¿qué debe hacer el estudiante dentro del proceso pedagógico de gestión y acompañamiento? ¿No? Dentro de ello debe hacer el estudiante antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Debe cumplir estos 3 procesos. Dice, nos explican acá, los procesos didácticos se dan a partir del desarrollo hasta el cierre de la secuencia didáctica de la sesión, ¿no?
Igual, ¿no? Comprensión de textos escritos. En cambio, en comunicación, para cada competencia tiene sus procesos didácticos, ¿no? En una de las competencias, antes de la lectura, ¿no? ¿Qué hace el estudiante? Durante la lectura, ¿ve? Y después de la lectura. Produce textos escritos. Primero el estudiante tiene que planificar, textualización y luego revisión del texto escrito. Pasamos al siguiente, que es de matemática, ¿no? Igual, ¿no? Matemática tiene para toda la matemática su enfoque es resolución de problemas. Los procesos didácticos de matemática es comprensión del problema, búsqueda de estrategias, representación, formalización, reflexión y transferencia. Estos 6 procesos en matemática tiene que desarrollar el estudiante en el momento de desarrollo, en el proceso de gestión y acompañamiento. En esta parte, los estudiantes tienen que trabajarlo, estos 6 procesos didácticos en matemática. ¿Ve? Entonces, primero el estudiante tiene que entender el problema, luego el estudiante tiene que buscar estrategias, cómo voy a solucionar este problema que me planteó el docente. El estudiante puede representar en un gráfico o en esquemas, luego va a dar la solución y después va a reflexionar y compartir con sus compañeros, explicar con sus compañeros, ¿no? Según el proceso didáctico. Porque el proceso didáctico le corresponde desarrollar al estudiante. Igual en personal social, su enfoque es construcción de la autonomía, ejercicio de la ciudadanía. Es el enfoque de desarrollo personal social. Ahora, su proceso didáctico es problematización, búsqueda de la información, ¿no? El estudiante problematiza, la actividad busca informaciones para solucionar el problema, toma acuerdos, toma decisiones. Es de manera secuencial que el estudiante debe desarrollar. En ciencia y tecnología, el enfoque es indagación científica, alfabetización científica y tecnología. Sus procesos didácticos en ciencia y tecnología es planteamiento de problema, planteamiento de hipótesis, elaboración de plan de acción, recojo de datos y análisis de resultados de fuentes primarias y secundarias, estructuración del saber construido como respuesta al problema, evaluación y comunicación. Estos 6 procesos también tienen que desarrollar en ciencia y tecnología los estudiantes. Primero, plantea el problema, luego se plantea una hipótesis, elaboración del plan de acción, cómo voy a resolver el problema, recojo de datos y análisis qué datos me presentan estos problemas planteados y estructurar el saber construido, pues empieza a resolución de problema y luego evalúo y comunico con mis compañeros. Estos son los procesos didácticos de cada una de las áreas, ¿no? Y como vuelvo a decir, en secundaria no todas las áreas tienen sus procesos didácticos. Los procesos pedagógicos sí es para todas las áreas, ¿no? Para todas las áreas. Estos procesos pedagógicos nos mencionan, nos precisan en el currículo nacional del Ministerio de Educación. Muy bien. Aquí hablamos indicadores del desempeño, los desempeños de docentes, las rúbricas de desempeño docente. Aquí podemos de repente ubicarnos, vamos a poder de repente retroceder un poco. Dice, rúbrica 1, dice, promueve el interés y la participación activa de los estudiantes. Promueve el interés y la participación activa de los estudiantes. ¿Qué aspectos considera? Dice, acción del docente para promover el interés de los estudiantes en la actividad del aprendizaje. ¿Qué cosas estás haciendo para que el estudiante participe? Muy bien. Ya, de repente el docente ha presentado un problema. Muy bien, ha presentado un problema, excelente, que resuelve la matemática en la pizarra o en
en un papelógrafo, lo ha pegado en la pizarra para que el estudiante resuelva el problema. Muy bien. Dice. Proporción de estudiantes involucrados en la sesión y actividad de aprendizaje. Proporción de estudiantes. Y nos está diciendo cuántos estudiantes están participando. ¿Ve? ¿Cuántos estudiantes? Ahí vas a mencionar, ¿no? El director que va a monitorear va a decir, no, va a ver cuántos estudiantes participan, entonces pondrá, pues, no, el 50% de estudiantes están participando en la actividad propuesta por el docente. Acción del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia y utilidad de lo que se aprende. Entonces, aquí, en esta parte, la situación problemática que ha presentado el docente, ¿qué tan importante es para la utilidad del estudiante? ¿Qué tan importante es para que genere el interés en los estudiantes? ¿No? Entonces, ya esto nos están observando ya. ¿Qué hace el docente, no? ¿Cuánto por ciento de estudiantes participan? Por eso ya una norma que había salido en la reforma magisterial, si no me equivoco, con evaluación de desempeño con despido, ¿no? Ni un estudiante debe quedarse callado. Todos deben participar. De ahí con algunos reclamos han bajado ya al 60, 90%. Y justamente esto existe. En las rúbricas te van a decir si el estudiante ha participado más del 90%, el docente está en destacado. Se te dice 70%, está, más del 70%, el docente está logrado. ¿Ya? Menos del 70% está en proceso. Menos del 50% el docente está en inicio. Eso lo precisa en la rúbrica del desempeño docente. Así lo precisa. ¿Qué más dice? Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Esta parte es, en la sesión de aprendizaje, lo que dice la rúbrica 2, más se centra en, perdón, en esta parte, proceso, en gestión y acompañamiento del docente. Aquí el estudiante tiene que razonar, ¿no? Aunque aquí hemos considerado algunos puntos, pero más se involucra lo que es razón, ¿no? Rúbrica 2, ¿no? Actividades o estrategias del docente para desarrollar el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo nosotros, qué hacemos, qué hace el docente para que promueva el razonamiento de los estudiantes? El estudiante tiene que ser creativo. ¿Y qué hace el docente para que el estudiante sea creativo, no? ¿Cómo generamos el pensamiento crítico en los estudiantes? Todo ello está en las rúbricas. El otro, lo que dice, emplea diversas, la rúbrica 3 dice, emplea diversos materiales, recursos educativos, tecnológicos en el proceso de aprendizaje. En esta parte también, el uso adecuado y oportuno de los materiales, recursos educativos, tecnológicos. Y este es uno de los indicadores, uno de los aspectos, dice, uso adecuado y oportuno de materiales, recursos educativos y tecnológicos. Entonces, en cada una de estas rúbricas, en cada uno de ellos, en los procesos pedagógicos, nosotros debemos utilizar materiales, recursos educativos o tecnologías, debemos utilizarlo en cada uno de los procesos, en los procesos pedagógicos, porque si no lo utilizamos, no estamos cumpliendo, ¿no? ¿Y qué más nos dice? Monitorea y acompaña, o sea, el docente tiene que monitorear y tiene que hacer el acompañamiento a los estudiantes, el uso adecuado de los materiales y recursos educativos, ¿no? Por eso decíamos, ¿no? Si el docente va a poner, voy a proyectar mi PPT para explicar a los estudiantes, no estoy cumpliendo con esta rúbrica 3, dice, ¿qué voy a monitorear al estudiante? No voy a monitorear. ¿Qué voy a hacer acompañamiento? Tampoco, ¿no? Porque solamente es un recurso para el docente para que explique, no para que el estudiante aprenda, no para que el estudiante manipule los recursos o materiales educativos, ¿no? Entonces, si el docente utiliza un proyector, no me va a poner pues un logrado, destacado, ¿no?
Me va a poner cuando yo utilizo estos materiales con los estudiantes y el estudiante manipule, ese estudiante utilice, ¿no?, estos materiales educativos. Muy bien, aquí también dice, evalúa, monitorea y retroalimenta a los estudiantes y adecua su enseñanza. Dice, primer aspecto, comunica los criterios de evaluación. Está en las rúbricas, ¿no? Nosotros al inicio debemos comunicar cuáles son los criterios de evaluación. ¿Qué criterios voy a evaluar? Dice, plantea diversas situaciones o actividades de evaluación. O sea, nosotros tenemos que plantear diversas situaciones o actividades de evaluación para poder nosotros utilizar los criterios de evaluación y así recoger la información de los estudiantes. Y dice, monitorea y acompaña a los estudiantes para identificar logros, dificultades de aprendizaje. Entonces, cuando el estudiante está realizando, está en actividad, ¿no?, están desarrollando algunos problemas, nosotros tenemos que realizar el acompañamiento, ¿no? Van a haber preguntas de los estudiantes, vamos a realizar el acompañamiento, vamos a monitorear cómo está desarrollando. De repente un estudiante logró, llegó al resultado, pero por otro camino, muy bien, felicitable. Pero yo tengo que hacer que el estudiante me explique, me exprese. Entonces, de repente el estudiante llegó, pero no sabe explicarlo. Y ese es lo que tiene que transmitir el estudiante. Tengo que yo acompañar, tengo que retroalimentar. Calidad de la retroalimentación al estudiante para lograr el propósito de aprendizaje. Todo ello nos indica en los criterios de evaluación, en las rúbricas de desempeño docente, ¿no? ¿Qué calidad de retroalimentación voy a hacer? A ver, maestros, el enfoque formativo, ¿qué tipo de retroalimentación se debe realizar? Escribamos, maestros, en el chat o participemos. ¿Qué tipo de retroalimentación que debo realizar? ¿Cuál sería la calidad de retroalimentación que debo darle con los estudiantes en la enseñanza o en el enfoque formativo? A ver, maestros, vamos a leyendo el chat o escuchando las participaciones. ¿Cómo el estudiante debe identificar sus errores? A ver, maestros, en enfoque por competencia. Anímense, hay que animarnos, maestros. Nosotros podemos. ¿Por qué voy a decir yo la calidad de retroalimentación al estudiante para lograr el propósito? ¿Cómo sé que estoy haciendo calidad de retroalimentación? ¿Será calidad si yo digo, a ver, hijo, este de acá está mal, tu trabajo está mal, corrígelo de esta manera? ¿Será de calidad? No, porque no debemos decirle al alumno, esto está mal. O sea, no debemos de No. emplear esos términos porque lejos de lograr el objetivo, lo vamos a sentir que está cometiendo errores y el niño no se va a arriesgar a seguir mejorando. Entonces, nosotros debemos de repente, si vemos que está equivocándose o que no ha hecho lo que nosotros le hemos pedido, tratar de decirle, ¿estás seguro de lo que hiciste? Puedes mejorarlo, vamos. Términos que puedan ayudar a que él siga intentando, sin temor al éxito, como se dice, porque de los errores se aprende, pero sin utilizar esa palabra. Muy bien, maestra, muy bien. Efectivamente, ¿no? No podemos utilizar de repente, no, este está bien, este está mal, y ya estaríamos volviendo a lo tradicional. Por eso, la calidad de retroalimentación nos dice cuando nosotros hacemos que el estudiante descubra sus errores. Por eso dice la retroalimentación por descubrimiento, ¿no? Por reflexión, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una calidad de retroalimentación cuando hacemos reflexionado su aprendizaje o identifique sus errores descubriendo, ¿no? ¿No? Reflexionando sus errores. Muy bien. Dice, propicia un ambiente de respeto y afecto y proximidad. Esto también tenemos que
hacer, colegas, en una sesión de aprendizaje. No podemos nosotros hablar de repente con un tono de voz muy fuerte o darle de repente términos sancionadores a los estudiantes. Tenemos que tener aquí, con esta rúbrica 5, nos hace que el docente y el estudiante tiene que tener una cercanía, una comunicación horizontal, ¿no? Dice, trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Cordialidad, calidez que transmite el docente. Comprensión, empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. Emplea estrategias lúdicas, recreativas, dinámicas, pausas activas, ¿no? Hay momentos que podemos realizar pausas activas durante la sesión, porque vamos a ver que nuestros estudiantes de repente un poco cansados y podemos hacer un juegos dinámicos, pero siempre relacionando con nuestra situación problemática, ¿no? Siempre articulando. Entonces aquí nos dice una comunicación horizontal, ¿no? Hay que darle un trato de calidez, ¿no? No voy a decir, pues ya, hay algunos docentes de repente no tenemos todavía muy ese trato, hijito, hijita, ¿no? Está muy bien, tú puedes, como dice la maestra, tú puedes, ¿no? Entonces tenemos que generar confianza en los estudiantes. Y la rúbrica 6, el último, dice, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Uno de los aspectos nos dice, mecanismo que utiliza el docente para regular el comportamiento de los estudiantes. Puede haber diferentes mecanismos, pero lo más utilizados son acuerdos de convivencia, los valores, ¿no? En el aula, lo más utilizado. Pero el docente puede generar otros mecanismos, ¿no? Que el estudiante esté en constante actividad haciendo y no va a ser un desorden, ¿no? Eficacia con el que el docente emplea los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes. Igual, ¿no? El mecanismo que estamos utilizando, ¿cuánto aporta en general, en controlar el desorden en los estudiantes? Porque si nosotros no utilizamos, el estudiante va a estar caminando por acá, por allá, hablando de repente términos de repente sueces, qué sé, ¿no? En secundaria un poquito más. Entonces, de esta manera, colegas, tenemos que promover en los estudiantes un aprendizaje autónomo, ¿no? Hoy en día, pues hasta el momento no hemos logrado un aprendizaje autónomo porque simplemente no estamos comprendiendo o no estamos desarrollando adecuadamente los procesos pedagógicos, ¿no? No estamos trabajando o planificando nuestra sesión de acuerdo a la rúbrica de desempeño docente, ¿no? Cuando nos van a monitorear, recién ese día sí, hasta el docente se ha amanecido haciendo su sesión. Hoy va a haber monitoreo, no, ya entonces no van a venir. Pero nosotros debemos preocuparnos lo que vamos a lograr con nuestros estudiantes, ¿no? Lo que nos estamos proponiendo, ¿no? Utilizando estrategias, reflexionando en lo que estamos enseñando, ¿no? Realizando las retroalimentaciones oportunas, adecuadas. Muy bien, colegas. De repente hay alguna participación más para ya, creo que vamos a llegar ya a la parte final. Muy bien, vamos a ver algunos comentarios. Dice, la retroalimentación reflexiva en inicial. Muy bien, inicial, muy bien, maestras de inicial. Reflexión analítica también, ¿no? Pero siempre en la retroalimentación, hagamos que el estudiante descubra. Entonces, eso decimos que retroalimentación por descubrimiento y analítico, reflexiva, ¿no? Gracias, colegas, por su atención prestada y participación. Creo que hemos llegado a la parte final. De esta manera, de repente hay algunas preguntas para Gracias, poder, profe, de repente, por su absorber algunas dudas o de repente algún aporte también escuchamos, maestro. Gracias.